No sé qué debe ser un epicúreo. ¿Es algún animal extinguido ya? Bien, si queréis ir a vuestras Biblias, tenéis ahí el texto. No va a aparecer en pantalla porque espero que cada uno lo podamos leer en nuestras propias Biblias. Solamente para entrar en contexto, antes de seguir, estamos en medio del segundo viaje misionero de Pablo y más o menos lo que hemos visto hasta ahora es algo parecido a esto. Ya estamos. Sí, está encendido. Ahí va. El segundo viaje misionero empieza nuevamente en la iglesia de Antioquía, la tenéis ahí al este, a la derecha de vuestras pantallas, y Pablo y Silas salen de la iglesia de Antioquía, pasan por Derbe, pasan por Listra, ahí reclutan al joven Timoteo y después dice que recorren toda Asia Menor sin poder predicar el Evangelio y explícitamente se nos dice que se les prohíbe predicar el Evangelio, así que llegan hasta la costa occidental, hasta Troas, y allí Pablo recibe una visión que le dice que no es hacia el este, no es hacia Asia donde tiene que ir, sino que tiene que ir hacia el oeste, hacia Macedonia. Y ese momento que parece tan trivial es para nosotros tan absolutamente trascendental, porque es el momento cuando el Evangelio empieza a llegar a Europa, a nuestra Europa. Así que desde allí, cuando reciben esa visión, parten para Filipos, ya lo estuvimos viendo hace 2 semanas, y hoy vamos a ver cómo van a llegar a Tesalónica y van a llegar también hasta Berea. Solamente a modo de introducción y pensando en el equipo, cuando Pablo recibe esta visión, fíjate cómo Lucas lo relata. Dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. ¿Ves lo que ha pasado ahí? Lucas se está incluyendo en el equipo, así que ya son Pablo, Silas, Timoteo y Lucas que parten para Filipos. Así que leemos a partir del versículo 1 del capítulo 17, y dice así: pasaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a, por cierto, dice pasaron y llegaron. ¿Ves lo que ha pasado? Lucas otra vez ya no está aquí, con lo cual podemos dar a entender que Lucas se ha quedado en la iglesia que ha quedado plantada en Filipos. Bien, dice, pasaron, capítulo 17, versículo 1, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Siguiendo su costumbre, Pablo asistió a sus reuniones durante 3 sábados, debatió con ellos. Desde las Escrituras les explicó y les demostró que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y añadió: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, y lo mismo hicieron un gran número de griegos piadosos y no pocas mujeres nobles. Pero los judíos, movidos por la envidia, reclutaron unos cuantos maleantes callejeros que alborotaron a la población y provocaron un tumulto en la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón con la intención de tomar a Pablo y Silas y ponerlos ante el pueblo. Mas como no los hallaron, tomaron a Jasón y a algunos hermanos y los llevaron ante las autoridades de la ciudad, diciendo a voces: estos son quienes trastornan el mundo entero. Han venido aquí y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Oyendo esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alarmaron, pero le soltaron después de haber obtenido una fianza de Jasón y de los demás. Esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga. Los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Muchos de ellos creyeron, también lo hicieron distinguidas mujeres griegas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también y alborotaron a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente hacia la costa, mientras que Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Bien, he querido titular este
este mensaje, el evangelio rechazado o anhelado, porque lo que vamos a ver y lo que estamos viendo es que el mismo evangelio que Pablo predica en unos provoca el más absoluto rechazo y en otros provoca la fe. Y quiero estructurar el texto en esta mañana en tres aspectos del ministerio de Pablo que vemos aquí. En primer lugar, hablaremos de cuál es la actitud que Pablo tiene a la hora de predicar, hablaremos de cuál es el mensaje que predica y después hablaremos un poco de cuáles son los resultados que obtiene ese mensaje y finalmente dejaremos algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. ¿Cuál es la actitud que tiene Pablo? En primer lugar, vemos que tiene una actitud perseverante. Dice que va a ellos por 3 días de reposo. 3 sábados va a hacer lo mismo. Hay quien lee este versículo y a veces hay comentaristas que dicen que Pablo estuvo solamente en Tesalónica 3 semanas. Muy poco me parece para haber dejado plantada ahí una iglesia. Y lo cierto es que si tú lees las cartas que luego Pablo les explica, les dirige a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, no una, sino por 2 ocasiones les dice que cuando Pablo estuvo en Tesalónica, para no ser gravoso, para que no la tuvieran que sostener con su dinero, Pablo se puso a trabajar. Pablo tenía un negocio, no vendía zapatos como yo, él hacía tiendas de campaña. Por lo tanto, no sé, montar un negocio de tiendas de campaña para 3 semanas me parece un poco pretencioso. Pero además, si tú lees la carta a los filipenses, también sabes que en la carta a los filipenses, Pablo le da las gracias a los filipenses porque no por una, sino por 2 ocasiones desde Filipos le envían una ofrenda a Pablo mientras está en Tesalónica. Así que yo personalmente me inclino a creer que estuvo mucho más de 3 semanas, pero lo cierto es que estuvo 3 semanas seguidas predicando en la sinagoga. ¿Y por qué veo yo ahí la perseverancia? Porque cuando el evangelio llegaba a una sinagoga, el evangelio es tropezadero, era un escándalo para los judíos. Así que llega ahí Pablo el primer sábado y lo normal es que cuando les habla de un Mesías crucificado, eso es una herejía para ellos. Así que lo más normal es que el primer sábado ya causara revuelo, ¿vale? Así que Pablo se levanta el siguiente sábado por la mañana, es fiesta, no tiene que ir a trabajar y dice, ¿qué hago hoy? Yo voy a la sinagoga otra vez. Y va una segunda vez, y va una tercera vez, y continuamente está perseverando. Y yo pienso, ¿de dónde saca Pablo esa insistencia y esa perseverancia? Yo creo que está absolutamente fundamentada en su llamado. Y no solamente en el llamado que recibe ahí en el camino de Damasco, sino el llamado específico que ha recibido en Troas, donde el Espíritu Santo le dice, no vayas para allá, tienes que ir allá. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese momento Pablo sabe que está exactamente en el lugar donde tiene que estar y sabe que los planes de Dios, desde el inicio de los tiempos, estaba la iglesia de Tesalónica. Y eso es lo que le da la perseverancia. Fíjate cómo les escribe a los tesalonicenses más adelante, cuando Pablo después va a Atenas, luego irá a Corinto, y desde Corinto les escribe a los tesalonicenses y les dice esto. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. De modo que Pablo sabía que Dios había escogido a la iglesia de Tesalónica para salvación, pero no lo sabía solo de una manera teológica, sino que lo había vivido en propia carne. Y dice que lo sabía desde el principio. Pero un momento, ¿cuál es el principio de Dios? Si Dios no tiene principio, es decir, desde antes de fundar el mundo, Dios ya tenía en su mente a la iglesia de Tesalónica. Y cuando ves esto, no puedes por menos que rendirte ante un Dios absolutamente soberano, que siempre ha tenido el control de todos los acontecimientos de la historia, que tiene el control de los acontecimientos de la historia de Tesalónica, de la historia de esta iglesia y de la historia de tu vida y de mi vida. Incluso aquellos acontecimientos que a lo mejor ahora no estás entendiendo. ¿Te imaginas Pablo recorriendo toda Asia, más de 1000 kilómetros, varios meses, sin ver ningún resultado y sin entender nada? Incluso aquellos acontecimientos de tu vida que ahora no estás entendiendo, están en la mente de Dios desde el principio. Y eso es lo que nos ayuda
a perseverar, porque nuestra perseverancia está también fundamentada en nuestro llamado. ¿Estás plenamente convencido de que Dios te ha llamado a predicar el Evangelio? Y yo diría más, porque Pablo estaba convencido de estar en el lugar que debía. ¿Estás convencido de que Dios te ha puesto en el lugar que te ha puesto? Porque a veces encontramos un trabajo y decimos, Dios me ha dado ese trabajo, gloria a Dios, y es verdad. Pero un momento, si Dios te ha dado ese trabajo, entonces tú debes estar convencido de que estás exactamente en el lugar donde quiere y para hacer aquello que Dios ha planificado desde el inicio de los tiempos. Y eso es lo que es la perseverancia. Porque el Evangelio es verdad, predicar el Evangelio es verdad que es un acto de obediencia, pero también es un acto de convicción, de saber que estoy en el lugar donde Dios me ha puesto. Así que es una actitud perseverante. En segundo lugar, Pablo también tiene una actitud dialogante. Dice que por 3 días de reposo discutió con ellos, pero si vas probablemente en tu versión, por eso he dicho léelo en tu propia Biblia, hay otras versiones. La palabra que usa en el original griego es bastante explícita, no hace falta traducirla, dialegomai. Es decir, lo que hacía Pablo allí no estaba dando un sermón, como lo hago yo, sino que estaba dialogando, estaba entrando en un debate, pregunto, respondo, me interrumpen, me vuelven a preguntar cosas, ¿vale? Y eso probablemente es un poquito más difícil que lo que estoy haciendo yo hoy. Porque subir aquí arriba y prepararse un sermón, pues bueno, te lo preparas, te documentas y vienes aquí, lo sueltas, con la esperanza de que tus hermanos sean tan cariñosos que te aguanten, ¿vale? Pero esto no es lo que hacía Pablo, y si probablemente yo hoy abriera un tiempo para que todos me pudierais preguntar sobre cualquier cosa, probablemente yo pondría en evidencia mi corto conocimiento de las Escrituras, ¿sí o no? Así que la cuestión es, ¿cómo estamos de preparados para dialogar? ¿Estamos preparados para que la gente nos pregunte cosas? Porque la actitud de Pablo aquí nos reta y nos hace tener claro que el estudio de la palabra de Dios no es una opción que yo me planteo. Porque si predicar el Evangelio es un mandato, entonces prepararse bíblicamente se convierte en un deber. El apóstol Pedro, en su carta que dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, ¿ante quién? Ante todo el que demande señal de vuestra esperanza, es decir, estar preparados para que os pregunten, ¿sí? Eso nos está interpelando a cada uno de nosotros, necesitamos prepararnos, porque la preparación es la que nos va a dar también la convicción y nos va a dar la seguridad y nos va a dar la esperanza. ¿Por qué Pablo iba una y otra semana ahí? Porque sabía que le preguntaran lo que le preguntaran, Pablo era un crack, no llegaremos a ser como Pablo, pero él podía responder porque estaba suficientemente preparado. Así que tenía una actitud perseverante, una actitud dialogante. ¿Y cuál es el mensaje que Pablo predica? Bueno, lo que hace Pablo es que le preguntan cosas y no dice mi opinión es qué, sino que dice la Biblia dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Así que yo creo que esta es una de las facetas más difíciles, ¿verdad? Porque cuando hablas con alguien y le dices mi opinión es qué, pues bueno, tiene un punto. Pero para decir la Biblia dice, tienes que saber lo que la Biblia dice. Y entonces, buscando, tu mente empieza a ir, se ha quedado colgado tu cerebro, buscando ese versículo que necesitas decir. Pero eso es importante. Yo creo que necesitamos dar nuestra opinión y la gente necesita que les ayudemos con argumentos científicos, filosóficos, éticos, morales y de todo tipo. Pero yo sospecho, creo firmemente, que hasta que tú no empiezas a decir la Biblia dice, es justamente cuando el Evangelio empieza a aflorar. Porque necesitamos recordar que la fe no viene por el oír un argumento científico, ni siquiera la fe viene por el oír mi testimonio, sino que la fe viene por el oír la palabra de Dios, por el decir la Biblia dice. Ahora tú me dirás algo que seguramente si has predicado el Evangelio habrás experimentado, yo he experimentado muchas veces, el decir la Biblia dice. La gente te dirá, es una broma, ¿no? ¿De qué me estás hablando? A la gente le da igual la Biblia.
Para el resto de las personas la Biblia no tiene ninguna autoridad, entonces tienes que empezar desde muy atrás demostrando que la Biblia es un libro sobrenatural. ¡Uf, qué pereza da eso! Entonces, igualmente la gente no le da ninguna autoridad a la Biblia. Y te voy a aceptar eso como un argumento, porque yo lo he vivido. Pero entonces pienso, bien, no le da ninguna autoridad a la Biblia, pero pienso, ¿y en serio crees que a tu opinión sí que le va a dar una autoridad? Porque al final no debemos olvidar que Dios ha decidido investir de poder a su palabra. Y el propio Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. No mi testimonio ni mis argumentos, sino el Evangelio es poder de Dios. Así que, ¿qué es lo que hace Pablo? Por medio de las Escrituras, ¿qué es lo que declara? ¿Cuál es el contenido del mensaje de Pablo? En primer lugar, les está hablando de que Cristo es el centro del Antiguo Testamento. Acaba y dice, Jesús, en la última parte de este versículo, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Sabes lo que está haciendo Pablo? Pablo está cogiendo las Escrituras y está demostrándoles que en todo el Antiguo Testamento se está hablando de Jesús. ¿Os suena a alguien que había hecho eso antes? Allí en el camino de Maús. ¿Qué hizo Jesús con aquellos dos discípulos? Les explicó todo lo que las Escrituras se hablaban de él. Así que lo que está haciendo Pablo es recordarles que desde Génesis hasta Apocalipsis, bueno, en este caso ellos tenían la Biblia, para ellos era el Antiguo Testamento, así que desde Génesis hasta Malaquías, todo, absolutamente todo, apunta a Cristo. Así que poco me parecen a mí 3 sábados para eso. Todo apunta a Cristo. Desde Génesis 3:15, Cristo era la simiente de la mujer que aplastaría a la serpiente. Y desde ahí no para. La promesa que se le hace a Abraham, más específicamente la promesa que se le hace a Judá, que hablamos poco, pero manifiesto es que nuestro Salvador vino de la tribu de Judá. La promesa que se le hace a David, todo eso es Cristo. Los sacrificios sustitutorios, el día de la expiación está apuntando directamente a Cristo. Isaías 53, ese siervo sufriente es Cristo. Todo es Cristo y todas las Escrituras gritan esa gran verdad. Todo, absolutamente todo en el Antiguo Testamento es Cristo. Nos extraña que aquellos dos de Maús ardiera su corazón, como decían. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tú extraes a Cristo del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que te queda? Te queda, ¿qué? Unas leyes, unas normas, una moralidad y un montón de historias, algunas bonitas, otras no tantos, pero totalmente desconectadas de la realidad. Pero nosotros, al igual que los judíos, somos muy capaces de hacer eso. ¿Y cuántas veces no extraemos un versículo del Antiguo Testamento y lo usamos como si Dios nos lo estuviera diciendo a nosotros? No digo que no nos lo diga a nosotros, como si Dios nos lo estuviera diciendo única y exclusivamente para nosotros y como si ahí hubiera sido escrito solamente para nosotros. Y yo creo, muchas gracias, me has visto las... Yo creo que eso es un reto para nosotros, porque yo creo... Estoy convencido de que el Antiguo Testamento está, en primer lugar, para que tú y yo descubramos a Cristo, que es lo que estaba haciendo ahí. Déjame que ponga un ejemplo nada más. Un versículo, este versículo, Isaías 55. Este versículo, como yo digo muchas veces, nos lo empaquetamos para regalo muchas veces. Y este versículo es maravilloso. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este versículo yo creo que ha traído paz, consuelo y esperanza a millones de creyentes en todo el mundo. ¿Por qué? Porque vemos a un Dios soberano, que cuando en mi vida ocurren cosas que yo no entiendo, cuando pasan cosas que no soy capaz de comprender, veo que Dios sí sabe todas las cosas. Así que yo veo ese
ese versículo a la luz de mi propia vida y ya me hace mucho bien, porque además esto es una teología que está en toda la Biblia, nada que decir al respecto, es así, nos hace mucho bien, pero si te quedas ahí, ¿sabes lo que pasa? Te estás perdiendo el nexo de unión y te estás perdiendo lo más grande que dice este versículo. Fíjate cómo empieza este versículo. La primera palabra dice ¿por qué? Siempre que en la Biblia veas un porque, un pero o entonces o en algo así, es una conexión que tienes que ir anterior a lo que dice anterior. ¿Y qué dice? Justo los dos versículos anteriores. Dice esto, que también nos gusta mucho. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. ¿Te das cuenta de lo que está hablando aquí? En el momento más oscuro de Israel, Dios le está diciendo a su pueblo que tiene un plan, que ellos no son capaces de comprenderlo, que sus pensamientos no llegan a alcanzar. ¿Y cuál es ese plan? El plan es que cuando un pecador busque a Dios y se arrepienta, encontrará perdón y misericordia. Dime si ese plan no es Cristo. Los pensamientos más altos de Dios son todo el plan de la redención en Cristo, que eran incomprensibles. Fíjate si son incomprensibles, que incluso en el Nuevo Testamento dice que eso es un misterio. Incluso los ángeles no alcanzan a comprender, pero esos pensamientos más altos son todo el plan de la redención en Cristo. Entonces, cuando tú descubres a Cristo en estos pasajes, literalmente tu corazón arde porque has encontrado revelación directa para tu vida. Isaías 53. ¿Por qué nos gusta Isaías 53? Para mí ¿para quién es uno de sus textos preferidos de la Biblia? Isaías 53. Bien, solo para mí. Isaías 53, para mí, junto con Romanos 8, son los dos capítulos preferidos de la Biblia. ¿Pero por qué nos gusta? Porque hemos visto que cada versículo de Isaías 53 nos está hablando de nuestro Salvador, nos está hablando de Cristo. Pero tú sabes que aún hoy los judíos leen Isaías 53 y creen que ese siervo sufriente es el pueblo de Israel. Y aquí Pablo les está diciendo, no, es Cristo, todo está apuntando a Cristo. Pero no solo les dice que Cristo es el centro del Antiguo Testamento, sino que el mensaje de la cruz es el centro del Evangelio. Y dice, era necesario que el Cristo padeciese. Yo quiero detenerme en esta frase, me parece suficientemente importante. Y quiero que te preguntes, ¿por qué era necesario que Cristo padeciese? ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? Y te invito a hacer esta reflexión haciéndote dos preguntas. Mira esta frase que he subrayado ahí y hazte dos preguntas. ¿Qué nos dice esta frase sobre Dios? Y después preguntaremos qué nos dice esta frase sobre el ser humano. ¿Qué nos dice esta frase sobre Dios? Nos habla de un Dios soberano que había decretado desde el inicio de los tiempos la cruz. Y como es soberano, sus profecías tenían que cumplirse. ¿Ves lo que nos está diciendo? Si Cristo es el mensaje, es el centro de todo el Antiguo Testamento, el mensaje de la cruz es el centro de toda la historia del universo. Y lo que nos está diciendo aquí es que Dios es soberano y lo cumplirá, y lo ha cumplido. Así que era necesario que el Cristo padeciese. Dime un atributo que te recuerde de Dios. Cuando tú ves esta frase, mi corazón, mi mente se llena de gozo por uno de los atributos más hermosos de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Imagina, si la fidelidad de Dios no falló en el momento más dramático de la historia, en el momento en que el padre tenía que entregar a su hijo, aun cuando en Getsemaní el hijo había clamado, y en ese momento la fidelidad no falló y dijo, si lo he dicho, lo haré. ¿Qué te está diciendo a ti? Te está diciendo que no importa la situación que tú estés, Dios es fiel. Dios siempre será fiel y cumplirá sus promesas. Pero ¿qué nos dice? Ahora te invito a que mires
a tu propia vida. Y dices, era necesario que Jesús padeciese y muriese. ¿Qué nos dice sobre el ser humano? ¿Sabes lo que a mí me dice? Tan grande es el sacrificio, tan grande es el pecado. Nos está hablando de la inmensidad de nuestro pecado. Nos está hablando de que el pecado ha afectado, ha contaminado cada molécula de nuestra naturaleza. Toda nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra moral, nuestras acciones, todo absolutamente ha sido contaminado por el pecado. De modo que no hay posibilidad de que salgamos de ese pozo, de ese bucle de pecado. No hay posibilidad de que nadie busque a Dios. Por eso era necesario que el Cristo padeciese. La grandeza del sacrificio revela la magnitud de nuestro pecado. Y es tan grande nuestro pecado, ha sido tan grande nuestra ofensa, ha sido tan grande nuestro desprecio, ha sido tan grande nuestra rebeldía, nuestra indiferencia, que ha sido necesario el sacrificio más grande. Así que cuando yo veo mi propia vida y digo, madre mía, lo que ha hecho falta para salvarme a mí. No ha valido con un corderito degollado, ni con un buey, ni con 2 tórtolas. Mira lo que ha hecho falta para salvarme a mí. El sacrificio más grande. Así que cuando pasamos estos símbolos y yo pienso en la inmensidad del sacrificio de la cruz, no puedo por menos que pensar en la magnitud de mi pecado. Cuanto más grande veo la cruz, más inmenso veo mi pecado. Pero también veo que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y también veo la inmensidad del amor de Dios. Era necesario que Cristo padeciese, porque el mensaje del Evangelio no solo es que Jesús murió, sino por qué murió. ¿Por qué murió? Porque nuestra ofensa era tan descomunal, tan terrible, que hizo necesario el acto más terrible, más grandioso. Porque nosotros hemos ofendido a un Dios eterno, a un Dios infinito. Por tanto, nuestra deuda es infinita. Mira una cosa, si hoy, a partir de hoy, todas las personas de este planeta, 8.000 millones de personas de este planeta decidieran llenar su vida de buenos actos, de buenas acciones y hacer el bien a todo el mundo, y todo el resto de su vida fueran personas haciendo el bien, y al final de sus días las 8.000 millones de personas decidieran que todos sus buenos actos me los imputan a mí, con todo eso yo no puedo pagar mi deuda, porque cuando yo he ofendido a un Dios eterno, mi deuda es infinita. Por eso se hace necesario un sacrificio infinito, y eso interpela, reta al mundo a arrepentirse, a darse cuenta de su pecado y volverse al Señor. Pero también nos habla de la resurrección. Dice, era necesario que resucitase de los muertos. Evidentemente, por lo mismo, era necesario porque había sido profetizado. Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. Isaías 53, que a mí me gusta tanto, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué pasará? Verá linaje, vivirá por largos días. Dios es fiel, lo prometió, era necesario que lo cumpliera. Pero también es necesario, porque es la base de nuestra fe, porque un redentor muerto no nos sirve de nada. Corintios capítulo 15 dice que si Cristo no hubiera resucitado, éramos patéticos, dábamos absolutamente pena, porque si Dios no hubiera sido capaz de resucitar a su Hijo de la muerte, ¿qué esperanza tenemos de que en el día postrero nos resucite a nosotros? Y entonces, ¿dónde está la vida eterna? Así que era necesario que Cristo resucitase. Y después les dice, ese Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Este es el mensaje del Evangelio. Nada más y nada menos. Cristo y Cristo crucificado y resucitado. ¿Cuál es el resultado que produce en esta gente? Vemos que en unos es aceptado y en otros no. Y parece que el Evangelio empieza a dar su fruto. Dice versículo 4, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Así que empieza a haber un movimiento en el cual el Evangelio empieza a surgir efecto.
pero también parece que dice que se juntaron con Pablo, así que probablemente la gente pensaba, estos se van a marchar de las sinagogas, y ahí había también mujeres nobles, con pasta, y probablemente eso es lo que provoca, y continúa diciendo, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero es que claro, no me extraña, Pablo. Si vas por ahí diciendo, este Jesús es el Cristo, en un lugar donde vas a provocar un rechazo, pues te encuentras precisamente lo que te has encontrado. Pero Pablo no deja de proclamar la verdad del Evangelio. Y eso lo que provoca es que sacan a unas personas a alborotar la ciudad. En términos de hoy en día, diríamos que sacan a la gente a la calle a quemar contenedores, ¿vale? La lían parda, pero es lo que ha venido ocurriendo en todos y cada uno de los pueblos y ciudades donde Pablo ha estado, ha ocurrido lo mismo. O lo han expulsado, o lo han apedreado, o lo han encarcelado. Y Pablo sabe que la oposición siempre va a estar ahí. Y mira, yo creo que si hay un elemento común que estamos viendo, no solo en toda la historia de los hechos, sino en todos los 20 siglos de historia de la Iglesia, es la persecución. Y parece, a veces da la impresión que la persecución es la manera más efectiva como el Evangelio crece. Pero ¿cuánta persecución vemos aquí en el libro de los Hechos? Y sin embargo, el título que le hemos puesto a esta serie, la Iglesia continuaba imparable. ¿Y cuánta persecución hay hoy en día? Países donde la persecución está siendo brutal y en medio de esa persecución la Iglesia crece de manera impalable y te preguntas, ¿cómo es posible? Pero entonces recuerdas las palabras de Jesús, que dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y Pablo lo sabía esto, por eso no diluye su mensaje, ni dice no es el momento. Y eso nos reta a nosotros. Nosotros evidentemente no podemos copiar la estrategia de Pablo, entre otras cosas porque ahora no veo yo sinagogas ni areópagos donde hacerlo, pero sí que podemos copiar el principio. ¿Y cuál es el principio que Pablo usa? Y es que no puedes supeditar tu mensaje ni el momento de predicarlo a la reacción que esperas obtener de la gente. Una pregunta, ¿cuántas veces has dudado si predicar el Evangelio o no y has pensado, no es el momento? A mí me ha pasado un montón de veces. Pero Pablo no le pasaba, no dice no es el momento, no supeditaba la reacción. Y de hecho, Pablo más adelante le escribe a Timoteo, que estaba ahí con él, y le dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo predicas? Lo que has visto que yo hago, haz exactamente lo mismo. Así que la pregunta es, ¿cuál es esa oportunidad de predicar el Evangelio que estás demorando hasta que llegue el momento ideal? Porque necesitas recordar que el Evangelio siempre será rechazado por unos y aceptado por otros. Bien, vamos a unas aplicaciones que yo he visto en este texto y algunas de ellas vienen por definiciones que se hacen de los cristianos. Hay una definición que se hace de los cristianos aquí que la hacen los que no son cristianos, y es muy interesante. Dice que los cristianos son gente que trastorna el mundo. Versículo 6 dice, pero no hallándolos, es decir, van a casa de Jasón, que los alojaba, pero no encuentran a Pablo y a Silas allí, ¿vale? Entonces dice, no hallándolas, ¿qué es lo que hacen? Pues se llevan a Jasón. Dice, y algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, no hallándolos, ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero han venido también acá. Ahora yo me pregunto, ¿esto era una acusación o era un cumplido? Probablemente era una acusación para ellos, pero creo que se tornaba en un cumplido. Y además creo que se vuelve en una definición de lo que es un cristiano. Un cristiano es alguien que transforma el mundo. El problema es que ellos pensaban que el mundo estaba bien y que Pablo y su equipo venían a estropearlo todo. Pero la realidad es la contraria, el mundo está mal. Solo tienes que abrir tu móvil y sabes que el mundo está mal. Y el Evangelio ha venido a transformar el mundo, y el Evangelio ha transformado el mundo. De alguna manera piensa en Troas y en ese momento cuando el Evangelio llega a Europa, parte de lo que hoy es por el Evangelio.
Pero eso es una transformación, digamos, social o de valores. Pero el Evangelio ha transformado también mi mundo y el mundo de muchas de las personas que están aquí. Y si estás en esta mañana aquí y no has entregado tu vida a Jesús, déjame que te diga una cosa, una advertencia. Si entregas tu vida a Jesús, Él va a poner tu mundo patas arriba, lo va a transformar, va a cambiar todos los valores. El problema es que probablemente tú piensas, es que mi mundo ya está bien, como pensaban ellos, pero si profundizas muy, muy, muy adentro, tú sabes que tu mundo tampoco está bien. Y Cristo ha venido a transformar el mundo. Y esta gente por donde pasaban iban dando la nota, iban marcando y dejando huella. Y yo quiero hacer una pregunta. Iglesia, ¿es posible un entorno donde haya una iglesia? ¿Es posible una ciudad? ¿Es posible un barrio donde haya una iglesia y que no pase absolutamente nada? ¿Es posible un entorno donde haya un creyente y que no pase absolutamente nada? ¿Qué cosas están pasando a nuestro alrededor? Porque esto que probablemente para ellos se convertía en un elogio, para nosotros se ha convertido en un reto. Porque mira, déjame que te diga una cosa. El Evangelio puede ser cualquier cosa menos irrelevante. ¿Vale? El Evangelio no está diseñado para ser ignorado. El Evangelio es absolutamente binario. Jesús fue absolutamente binario, o conmigo o contra mí. Y el Evangelio no está diseñado para ser ignorado, está diseñado para ser o aceptado o rechazado. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que muchas veces en nuestra sociedad, ¿sabes por qué el Evangelio está siendo ignorado? Haz la cuenta. Yo sospecho que está siendo ignorado, porque en realidad no está siendo predicado. Si tú predicas el Evangelio, enfrentas a la gente y provocas o la aceptación o el rechazo. Así que la pregunta de aplicación personal, ¿cuál es el impacto que el Evangelio está causando en tu entorno? Esta gente veían que estaba causando un impacto. ¿Cuál es el impacto que está causando en tu vida y en tu entorno? Segunda definición que se hace de los cristianos. Los cristianos tienen a Jesús como rey. Es muy interesante, dice, todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y si lees el versículo siguiente, dice que todos en la ciudad se pusieron muy nerviosos. ¿Por qué se ponen nerviosos? Porque claro, a los romanos les daba igual tu religión, ¿vale? Tú podías ser judío o podías adorar a cualquier griego, a cualquier dios griego, eso les daba igual. Pero claro, decir que hay otro rey, eso es ser acusado de sedición. Entonces, Tesalónica era una ciudad que probablemente tenía una cierta autonomía, entonces se ponen nerviosos a ver si van a venir aquí y nos van a zambar, ¿vale? Así que la realidad es que Jesús es rey, pero Jesús no es rey para hacerle la competencia a César, porque César era un rey terrenal, Jesús es un rey espiritual, César era un rey temporal, Jesús es un rey eterno, pero estos personas habían captado muy bien cuál era el mensaje que esta gente predicaba. Jesús no resucitó y viene aquí solamente a darnos una mejor vida. Jesús no viene aquí a darnos cariño, a darnos amor, que sí, que viene a darnos todo eso. Jesús no viene aquí ni siquiera solo a darnos perdón, que también Jesús ha venido para ser rey. Y si tú no tienes a Cristo como rey, probablemente tampoco lo tienes como Salvador. Eso no significa que todo hacemos una perfecta obediencia a nuestro rey, pero tenemos devoción a nuestro rey. Y cuando le fallamos, volvemos arrepentidos, avergonzados y con dolor, porque nuestro deseo es que Él reine en nuestras vidas. Y si estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo en tu vida, necesito decirte, hoy quiero predicarte a Cristo, no como amigo que lo es, como rey. Como rey, y probablemente tienes que hacer un repaso de tu vida y decir, durante toda mi vida, ¿Cristo ha sido mi rey? ¿O he sido yo el rey de mi vida y Cristo venía aquí solo a ayudarme en mis exámenes, en mi trabajo, en mi cosa? Hoy quiero preguntarte si Cristo es tu rey de verdad. Y si no es tu rey, el Evangelio, Cristo mismo te invita a que hoy mismo caigas de rodillas, arrepentido y con tu cabeza baja,
y digas, Señor, perdóname porque no has sido en realidad mi rey, pero hoy quiero que seas no solo mi amigo y mi salvador, sino que también seas mi rey. Muchos hemos hecho esto ya. Ahora, para todos aquellos que tenemos a Jesús como rey, por observación, ¿dirían los demás que Jesús es tu rey? Tercera definición que veo yo aquí. Esto ya es en la iglesia de Berea. Y dice, los cristianos le dan prioridad a la Biblia. Bien, salen de Tesalónica, vamos a ir rápido, no pienses que estamos a la mitad del sermón, estamos acabando ya. Salen de Tesalónica, llegan a Berea y lo mismo, lo primero que hacen es vuelven a la sinagoga y Pablo empieza a predicar allí. Y fíjate lo que dice, porque yo creo que el autor Lucas, de manera explícita, quiere que comparemos ambas sinagogas. Y está bastante claro que quiere, porque dice, versículo 12, y estos, los de Berea, los judíos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y dices, ¿por qué eran más nobles? Dice, ¿cuál era la diferencia? Porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero si Pablo no comprometía su mensaje, si dio el mismo mensaje, ¿cómo es posible? Él rompió todos sus paradigmas, su cosmovisión, todo lo que pensaban de la historia se lo destrozó. Pero ¿cómo es posible la diferencia? Cuando hace eso, en Tesalónica salen a la calle a quemar contenedores y en Berea se van a la Biblia a ver si lo que dice es verdad. Comprobar si lo que te están diciendo es verdad. Ese es un reto. Es un reto para todos los que estamos aquí. Mi pregunta es, ¿por qué crees lo que crees? ¿Vale? ¿Por qué crees lo que crees con respecto a tu salvación? ¿Vale? ¿Por qué crees lo que crees con respecto a la vida eterna, a la condenación, al Espíritu Santo, a cualquier doctrina, incluso con respecto al aborto, con respecto al sexo, con respecto a la Trinidad? ¿Por qué crees las cosas que crees? Dime una cosa, ¿por qué las crees? ¿Porque las dicen desde aquí? Entonces, si aquí hubiera una persona que dijera otras cosas, ¿creerías otras cosas diferentes? Quiero contaros una anécdota que me pasó hace unas semanas. Estaba un día, yo me dedico a la venta de calzado, estaba un día a primera hora de la mañana, estoy abriendo la tienda y había una chica ahí esperándome. Para mí una chica es entre 35 y 40 años, ¿eh? Es lamentable, pero es así. Había una chica jovencita ahí que me estaba esperando, nada más que abro, entra y empieza por ahí a probarse zapatos, se prueba uno, se prueba el otro, está un ratito, y ya me dice, sácame el otro pie de este, le saco el otro pie y se prueba los dos, y cuando tiene los dos, me mira y me dice, son negros. Y digo, sí, son negros, muy negros, totalmente negros. Y entonces me dice, ay, no sé si serán los adecuados para el entierro del Papa. Yo en ese momento justamente hacía 2 horas que había muerto el Papa Francisco, ¿recordáis? Luego tuvimos un bombardeo de noticias, pero yo en ese momento no pensé, y de verdad que pensé que había muerto su padre. Así que aquí tengo una oportunidad para hablarle del consuelo del Señor y tal, y digo, ¡ay, qué pena, ha muerto tu padre! Me dice, no, el Santo Padre. Es que me voy a Roma al entierro, es que yo soy muy católica. Evidentemente, primera hora de la mañana, que no viene nadie, pues ahí estuve compartiendo el Evangelio, acabé con la Biblia encima del mostrador y primera de Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que estuve un rato con ella y luego le pregunté, ¿has leído alguna vez la Biblia? Me dice, no, bueno, la leen en misa. Digo, no me refiero a eso. Me refiero, ¿alguna vez por ti misma has abierto la Biblia y has leído algún capítulo, algún versículo, algo? Me dice, no, pero es que yo voy a misa cada semana, formo parte de una parroquia, hago muchísimas obras de caridad y sobre todo soy muy devota a la Virgen. Digo, bien, vale. Entonces, yo dentro en el almacén tengo unos evangelios de San Juan siempre preparados para cuando tengo oportunidades, para cuando yo creo que tengo oportunidades, porque a veces también digo, no es el momento. Pero ahí me pareció que sí era el momento, así que le doy un evangelio de San Juan y le digo, mira, esto es un trozo de la Biblia. ¿Sabes lo que es el evangelio de San Juan? Hasta ahí llegaba así, lo sabía. Digo, mira, ¿qué te parece?
en el avión de ida a Roma y de vuelta tienes la posibilidad de leerte el Evangelio de San Juan y luego cuando vuelvas, si quieres, vienes y me comentas qué te ha parecido. Así que le doy el Evangelio, lo coge y la reacción posterior es brutal. Esta chica me devuelve el Evangelio y la frase que me dice se me ha quedado grabada casi a fuego. Me devuelve el Evangelio y me dice, es que yo no soy de la Biblia, yo soy más de María. Bien, piensas, ¿crees que esto solo es algo que le ocurre a esta chica? O a algún grupo, diremos, algún católico por ahí. ¿No crees que esto le ocurre también a muchos evangélicos, que jamás te dirán es que yo no soy de la Biblia, pero con su vida están diciendo es que yo no soy de la Biblia? ¿Es posible que aunque tu voz no lo diga y tú no lo pienses, tus acciones están gritando tan fuertes que yo no soy de la Biblia, que ya casi ni la echas a faltar? Porque esta es una realidad que está ahí. ¿Sabes una cosa? Déjame que te diga una cosa. Cuando una falsa teología, una herejía entra en un grupo de creyentes, en un creyente, en una iglesia, hay dos culpables, el que la enseña y el que la escucha. Así que déjame que te haga esta pregunta. ¿Cuál es la posición que tú le estás dando a la Biblia en tu vida? Porque, fíjate, en el versículo 4, fíjate la diferente reacción. En Tesalónica, los judíos del versículo 4, dice, algunos de ellos creyeron. Versículo 4. Versículo 12, los de Berea, muchos de ellos creyeron. Yo creo que Lucas nos está haciendo que comparemos. Y es que nuestra exposición a las Escrituras es la que finalmente alimenta nuestra fe. Tú estás flojito en tu fe. Si no lees las Escrituras, déjame que te diga que no me extraña. Y nosotros vivimos en un tiempo privilegiado, ¿vale? Tenemos la Biblia en casa de todos colores. Letra grande, letra pequeña, letra roja, letra azul, letra negra con tapa blanda, tapa dura, tapa rosa para mujeres, tapa azul para hombres, tapa no sé qué para niños, digital, de papel, de todo. ¿Vale? Esta gente de Berea no tenía nadie la Biblia en casa y cuando dice que iban cada día significa que iban a la sinagoga y no tenían un buscador, sino que abrían los rollos y empezaban ahí a ver, ¿te das cuenta? Dime una cosa, ¿cuál era la posición que esta gente le estaban dando a las Escrituras? ¿Cuál era la posición que tenía para ellos? La importancia. Déjame que te cuente un testimonio muy rápido, y ya estamos acabando. Hace muchos años, la primera vez que yo viajé a Nepal con mi hijo, íbamos ahí a observar un poco el terreno, llegamos un viernes, y el sábado, era el primer día, fuimos a visitar una pequeñita iglesia de creyentes nepalíes. Ahí había 6, 7 creyentes, ahora son muchísimos más, han pasado pues 7, 8 años desde entonces, y ahí estaban un grupito de creyentes y yo me fijé en una niña, no tendría más de 14 años esta niña, ¿vale? Y yo la vi y pregunté, ¿pero tal? ¿Están sus padres? Y dice, no, se ha convertido, viene ella sola. Bien, vale. Acabamos el encuentro y el que ahora es el pastor, que ahí, bueno, no sabemos lo que era bien, pero alguien tenía que asumir, y ese al final del encuentro preguntó, vale, a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado? Y cuando pasó la ronda y llegó a esta niña dijo, yo sí que sé lo que voy a hacer. Mira, yo hasta ahora, dice, cada noche antes de acostarme leía media hora la Biblia. Dice, pero ahora me levantaré temprano en la mañana antes de ir al colegio y leeré otra media hora y me llevaré la Biblia al colegio y en el recreo leeré otra media hora y por la noche leeré otra media hora. ¿Cuál es la posición que esta niña de 14 años le está dando a la Biblia? No me extraña que su fe esté firme en medio de la persecución. Así que imita a los de Berea. Lee la Biblia más a menudo, lee la Biblia durante más rato, lee la Biblia durante más tiempo y con más profundidad. Solo os dejo unos versículos de despedida para situar a Pablo en el siguiente punto, que será Atenas. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, es decir, son los de Berea nada, vienen desde Tesalónica a liarla allá, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, importante, y Silas y Timoteo se quedaron allí.
¿Ves lo que ha pasado con el equipo? Totalmente desmembrado. Lucas en Filipos, Silas y Timoteo en Berea, y ahora Pablo va a ir a Atenas. Os invito a que leáis el final, todo el resto del capítulo. Pablo va a ir a Atenas, y todo lo que va a pasar en Atenas recuerda una cosa. Pablo está solo, absolutamente solo. Y eso, ¿sabes lo que nos recuerda? Cómo la Iglesia es imparable. La Iglesia no depende de que haya 10 personas, 20, 50, ni 5.000. La Iglesia se convierte en imparable únicamente por el poder de Dios. Eso lo seguiremos viendo. Solo os dejo con las 3 preguntas que os he planteado. Esta gente transformaba en el mundo. ¿Cuál es el impacto que el Evangelio está causando en tu entorno? En segundo lugar, decían que tenía otro rey. ¿Dirían los demás que Jesús es tu rey? Y en tercer lugar, ¿cuál es la posición que tú le estás dando a la Biblia? ¿Te imaginas que la Biblia fuera como nuestro móvil? Solamente os dejo un vídeo y que el Señor os bendiga.